En esta mañana vamos a estudiar un poco todo este asunto relacionado con la conversión del apóstol Pablo, la conversión de Saulo de Tarso, que era su nombre antes de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de Hechos, dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te alabo y te doy gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este tiempo de compartir la buena noticia de tu evangelio. Ayúdanos ahora, Dios, en esta hora y en esta mañana con tu palabra. Permite que por tu Espíritu Santo y por tu gracia nosotros podamos recibirla con agrado en nuestros corazones. Podamos escuchar tu voz que nos habla a nuestra condición. Podamos reflexionar en tus enseñanzas. De manera, oh Padre, que al salir de aquí salgamos llenos de tu presencia y de la vida que nos es dada en Cristo, Señor. Así en tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. ¿Cuántas veces usted ha estado haciendo algo en la vida y piensa que eso que está haciendo es lo correcto? Y por mucho tiempo lo sigue haciendo, hasta que un buen día hay alguien que se acerca a usted, o usted tiene una experiencia quizás traumática y usted reflexiona y dice: esto que yo pensé que era lo correcto para mi vida, hoy me doy cuenta que no está bien. Muchas veces nosotros con audacia estamos emprendiendo obras y estamos haciendo cosas y llevando adelante proyectos sin contar con Dios. Y pensamos que lo que está haciendo está bajo la voluntad del Señor. Pero no siempre es así. No siempre estamos atentos a la voz del Espíritu, que a través de la palabra nos muestra el camino a seguir. No siempre somos tan diligentes de mantener nuestra comunión viva con el Señor. A veces estamos siguiendo de lejos al Señor y no estamos escuchando su voz para este tiempo presente. Y nos llenamos de tareas y de cosas y hacemos actividades, pero realmente estamos escuchando a Dios, estamos obedeciendo su voluntad, estamos actuando conforme a sus propósitos. Hay algo que sucede en la historia de conversión del apóstol Pablo. No por gusto, el evangelista Lucas nos habla 3 veces de esta historia de conversión. Es que es muy significativa, muy impactante. Es un cambio brutal, dramático en la vida de este hombre de Dios. Antes de ser Pablo, antes de ser el escritor de todas estas cartas, de la mayor parte de todo el volumen de cartas del Nuevo Testamento, antes de ser él, Pablo, el apóstol, este señor se llamaba Saulo. Saulo de Tarso. Era una costumbre en aquellos tiempos de que si usted nació en Jibara, se llamaría Fernando de Jibara. Si nació en Puerto Padre, se llamaría Alexis de Puerto Padre o Alexis de Vanes, para ser más preciso. Sí, ya me miró así, no, de Puerto Padre no, de Vanes, ¿verdad? Pues lo cierto es que este señor Saulo de Tarso era un
un señor religioso, un hombre fiel a la tradición religiosa judía, que él pensaba que estaba haciendo lo correcto de parte de Dios. Había surgido un grupo nuevo, una corriente nueva, unos que se llamaban los del camino. Los del camino, guiados por Jesús de Nazaret y sus continuadores de su obra, estaban predicando la resurrección de los muertos. Y había un avivamiento en toda esa zona. Cuando, por ejemplo, nosotros leemos los capítulos que le anteceden al capítulo 9, nos damos cuenta que estaban pasando cosas. Por ejemplo, en Samaria se estaba predicando el Evangelio. Dice aquí la palabra que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea que hay un grupo de seguidores del camino que están allí fomentando, llevando adelante la palabra de Dios. Pero esta corriente que está surgiendo dentro del propio judaísmo no es vista en buena manera por este hombre celoso cumplidor de la ley de Moisés. Saulo de Tarso ve como un peligro, como una amenaza a esta secta de los nazarenos y comienza a perseguirles. Comienza a perseguirles por todas las regiones. Miren cómo nos dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El hombre quería cumplir al pie de la letra y veía que la religión judía estaba siendo amenazada por esta secta. Por supuesto que Saulo no creía que Jesús era el Señor. Por supuesto que Saulo todavía no había tenido un encuentro con Jesucristo. Por eso está persiguiendo a los cristianos. Y dice aquí la palabra que pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la actitud de Saulo de Tarso antes de que suceda este momento fundante, este momento dramático de su conversión. Él respirando esas amenazas, llevando esas cartas para apresarlo. Dice en otras partes del Evangelio y del libro de Hechos, también en Gálatas, nos habla de todo lo que había hecho anteriormente Saulo. Iba de casa en casa tratando de coger prisioneros y llevarlos ante el sumo sacerdote y juzgarlos por sedición. Y eran motivos religiosos los que movían en este accionar a Pablo. No los mismos motivos que tenía, por ejemplo, el sumo sacerdote, que eran más bien motivos políticos. Pero ya sea por una cosa u otra, ambos se unieron para apresar a los cristianos. O sea que en un primer momento, salir el cristianismo de Jerusalén resultó algo bien difícil. Piensen que hay un primer mártir y todo. No era juego esta persecución. No eran simples cartas, no era solo llevarlo a una prisión, no era solo ser juzgado, sino que le costaba la muerte. Aquí, cuando la muerte de Esteban dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que la persecución empieza primeramente dentro de la propia religión judía. Por eso muchas veces cuando nosotros leemos los evangelios nos encontramos, porque si todos son judíos, ¿por qué en el evangelio se hace énfasis y los judíos llegaron? Si todos eran judíos. Porque está tratando de dar a entender de que esos judíos se oponen al ministerio de Jesús. Lo cierto es que, yendo al camino de Damasco con el propósito de apresarlo, sucede algo en la vida de este hombre. Algo que lo cambia para siempre. Algo que lo mueve
a llevar una dirección diferente en su vida. Dice aquí la palabra de Dios que más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero estaba yendo en contra del propósito divino de que se esparciera la noticia de que este Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, era el Mesías esperado, era el Redentor de la humanidad. Y esa buena noticia debía ser contada, debía ser esparcida por toda la tierra. Sin embargo, Saulo se oponía a la voluntad divina. Dice, cayendo en tierra, hay una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Lo primero que nos llama la atención en esta pregunta es que el encuentro que tiene Saulo de Tarso es un encuentro con el Dios vivo. ¿Quién eres, Señor? No era una imaginación, no era algo que había escuchado de otra persona, era algo que Dios le estaba hablando directamente. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué estás yendo en contra de la voluntad divina? ¿Estás pensando que todo eso a lo que tú estás aferrado, todo ese celo religioso, estás pensando que todo lo que estás haciendo es para bien de la obra de Dios en la tierra? Estás equivocado, Saulo. Estás completamente equivocado y te estás haciendo mucho daño a ti mismo. No solo que estás apresando a aquellos que siguen este movimiento, a los del camino, los cristianos, no solo que consientes la muerte de Esteban, no solo todo eso, sino que tú mismo te estás encaminando a la destrucción. Porque, mis queridos hermanos, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios es como nadar contra la corriente. Los que vivimos y nacimos y nos criamos en pueblos de mar, y yo recuerdo que cuando muchachos y jóvenes nos disponíamos a cruzar el canal, íbamos, en una ocasión nos quedamos atrapados del otro lado de la orilla y teníamos que cruzar a nado o quedarnos a dormir en la arena, porque ya el bote, después de las 12 de la noche, no pasa más. Y los que nos lanzamos, pues muchos miraron para atrás y dijeron: ¿qué va? Aquí yo no voy. Y siempre los maestros me acuerdo que la maestra mía de natación era Rusela Casadeval. Los que son de Puerto Padre saben quién. Ella fue la primera que me empezó a enseñar a nadar como un perrito. No sé si ustedes aprendieron a nadar así. A mí me enseñaron a nadar primero como un perrito. A hacer así, con los pies. Y ella siempre me decía: cuando vas a cruzar, tienes que fijarte bien hacia dónde va la corriente. Y no puedes nadar en contra de la corriente porque es muy fuerte y te vence. Y te cansas y te ahogas. Eso es lo que le pasa a la gente cuando se ahoga, aunque saben nadar. Se cansan y se ahogan, tienen calambre y ahí viene el problema. Entonces tienes que nadar transversalmente. Y si la corriente está para acá, tienes que tirarte en este punto para que puedas llegar. Y eso es lo que yo ponía en práctica. Cuando ibas a llegar a la orilla tenías que apretar el acelerador y nadar fuerte, porque ese era el momento de enfrentar un poco la corriente. Pero siempre yendo de manera transversal, nunca en contra de la corriente. Imposible. Y todos los que de alguna manera jugando tratábamos de nadar en contra de la corriente, sabíamos que avanzábamos 1 metro y retrocedíamos 3. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos, con las actitudes que asumimos, porque muchas veces nosotros podemos hacernos la falsa idea de que esto que estoy decidiendo y de esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios, es lo que Dios quiere para su obra en la tierra.
Entonces, esto era lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Pablo estaba consintiendo y allí se encuentra con el Señor. Allí tiene una experiencia reveladora de quién es este Jesús, del Dios vivo que le habla a su condición y le dice: estás equivocado, no sigas por ahí, no sigas dándote con el aguijón. Porque miren cómo más adelante dice, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra pregunta importante: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Jesús, en mi vida? ¿Quién es Jesús? La pregunta de esta mañana. La segunda pregunta, tan importante y muy personal: ¿qué quieres que yo haga? No, muchas veces nosotros como cristianos siempre estamos hablando de lo que debe hacer el otro. Pero ¿cuántas veces tú le has preguntado a Dios: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en mi vida? ¿Cuál es el plan que tú tienes conmigo? ¿Cuáles son tus propósitos? Yo estoy para rendirme a tus pies. Por favor, dime qué quieres que yo haga. Y eso solo sucede y solo hay una explicación de que este perseguidor se convirtió en apóstol de los gentiles, en predicador de la palabra de Dios, precisamente por este encuentro con el Dios vivo, con este encuentro tan poderoso y transformador que lo desnudó, que lo deslumbró, que cayó al piso rendido ante Dios. ¿Cuántas veces hemos venido delante de Dios pidiéndole perdón y rindiéndonos a Él y diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Nos falta eso muchas veces. Estamos enredados en nuestra religiosidad y muchas veces nos olvidamos de lo más importante, de la parte más importante del Evangelio de Cristo y de la vida cristiana en comunidad. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres en mi vida, Jesús? ¿Y qué quieres que yo haga por ti, por tu obra, por tu evangelio, por tu iglesia? No lo que haga el otro. Porque siempre estamos diciendo: no, pero es que fulano no hizo esto. No, pero ¿qué quieres tú que haga Dios contigo en tu vida? Ríndete a Él, olvídate que cada quien tiene su trato con Dios. Cada quien tiene su tiempo de visitación. Cuando Dios le va a hablar cara a cara, cuando Dios lo va a confrontar con su realidad, con su vida de pecado, con su desobediencia. ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar al otro porque hace esto o no hace lo otro? O para empujar al otro a hacer cosas que todavía Dios no se las ha puesto en su corazón. Esta enseñanza nos habla de varias cosas muy importantes. Una es que la conversión nunca es igual en las personas. Hay personas que se convierten de un día para otro. Hay personas que han llevado una vida de pecado, una vida siniestra, y se han encontrado con Jesús en su vida, como fue el caso de Nicky Cruz en aquella famosa película de La Cruz y el Puñal, que era un bandolero de Nueva York, de las pandillas más terribles de Nueva York, y un día, ante la predicación de David Wilkerson, un pastor en Nueva York, que le dijo: Nicky, aunque me partas en 1000 pedazos, cada uno de esos pedazos te dirá que te amo. Y nadie le había podido hablar del amor. Su origen familiar había determinado el tipo de persona que era él. Pero un día ese predicador, después de recibir un galletazo de Nicky Cruz en la cara, lejos de reaccionar violentamente, le habló del amor de Dios. Él solo había vivido en ese contexto de pandillas, de robos, de asesinatos, de muerte. Había matado personas con sus propias manos. Pero hasta un día en que se encontró con la palabra viva de Dios que le hablaba de su amor. Hasta ese día
en que Dios lo visitó, Dios lo tocó tan fuertemente que se convirtió en un predicador. Miren qué cambio más dramático en la vida, no solo de Saulo, sino de tantas personas en la historia, que de ser personas que la sociedad considera como crápulas, personas que han estado incluso, han sido presos, que han sido asesinos, porque Saulo de Tarso de alguna manera consentía la muerte de Esteban y era parte de eso. Como esas personas Dios los toca, Dios se encuentra con ellos, los remueve sus conciencias y por fin los llama en una nueva dirección, en un nuevo propósito, en una nueva vida, bajo la voluntad y la bendición de Dios. Qué bueno que nosotros podamos hablar de nuestras conversiones. Hablamos de muchas cosas, pero qué bueno que cada una de las palabras que nosotros compartamos aquí con personas nuevas que nos visitan sea de cómo Dios nos ha transformado. Quizás no sean conversiones como estas. Quizás sean conversiones más silenciosas, porque quizás muchos han nacido incluso en la iglesia y no han pasado de una vida oscura a una vida cristiana. No ha habido un cambio tan brusco, es un cambio más sutil. Pero qué bueno es hablarle de lo que Cristo está haciendo en tu vida, de tu disposición, de tu humildad de corazón para rendirte ante Él, ante su presencia y su poder, y dejar que sea Dios en tu vida el que obre, te transforme y te bendiga no solo a ti, sino a todas las personas que están a tu alrededor. Si nosotros fuéramos a medir la vitalidad de una congregación y de una iglesia, no se mide por la cantidad de miembros que ella tenga. No se mide por los efectos especiales, ni por el coro, ni por los grupos musicales, ni por la elocuencia de un predicador. La vitalidad de la iglesia no se mide por el liderazgo, se mide por la conversión de sus miembros, el cambio de vida. Lo que yo era antes no lo soy hoy. Lo he dejado porque me he rendido al amor y a la verdad de Cristo. Somos una iglesia vital, estamos vivas en Cristo, estamos siendo transformados, nos dejamos guiar por su voz en este tiempo, estamos viviendo bajo su voluntad, hemos dejado la vida vieja, nos estamos dirigiendo a nuevos propósitos, a nuevas misiones, a su nuevo obrar en medio de estos tiempos. Somos una iglesia vital. Esa respuesta no se la voy a dar yo a ustedes. Son ustedes, mis queridos hermanos, las que van a responder, no solo en sus corazones ni con palabras, sino con acciones concretas de eso que Dios le está llamando. Porque Dios llamó a Saulo a predicar el evangelio entre los gentiles. Por eso se convirtió de perseguidor en perseguido por el amor de Cristo. Por eso Saulo tuvo un llamado específico, a una tarea específica en un momento específico de la historia de la iglesia cristiana. Pero también tú y yo, mi querido hermano, tú y yo tenemos llamados específicos, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Dios nos está llamando a hacer cosas, a ponernos en sus manos, a dejar que sea Él en nuestra vida el que obre y nos transforme y nos bendiga y nos cambie, para que esa vitalidad del Espíritu, del amor y la gracia divina se muestre por doquier. Para que cuando estemos en algún lugar la gente pueda decir: he ahí un hombre de Dios, hay una persona que conoce a Jesucristo, que Dios lo ha transformado. Se nota por la manera de hablar, por la manera de conducirse, por la manera de reaccionar cuando vienen los problemas. Porque la conversión es algo que no se oculta, es algo que se va manifestando día a día, es algo que se va expresando en cada una de nuestras palabras y acciones. Y la gente, por muy reaccionaria que sea, por muy anticristiana que sea, llegado el momento, va a reconocer que esa persona era de una manera antes y ahora Dios la ha cambiado.
que las cosas que hacía antes las dejó de hacer para siempre, porque se rindió a los pies de Jesucristo, porque encontró algo mayor en Jesús, porque encontró en Jesús el poder que no tenía en sí mismo para cambiar su vida, porque encontró en esa verdad una luz, una guía para su caminar y para su ser como ser humano en la tierra. Que Dios permita que este ejemplo de transformación, de conversión, de vitalidad de la fe esté también en nosotros como iglesia. Que reavivemos estos testimonios, que podamos compartir lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha cambiado. Y la alegría y el gozo de haberlo conocido. Porque sin Él nada somos. Porque sin Él no sabríamos dónde estaríamos hoy. Quizás perdidos, errantes por el mundo, sin Cristo, sin amor, sin fe, sin esperanza, sin nada que le dé verdadero aliento a la vida. Que Dios permita que esa vitalidad del amor y del Espíritu esté en nosotros y sea un testimonio poderoso de la misericordia y del amor de Dios en esta tierra. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre de amor, te alabo y te doy gracias por tu palabra, Señor, que siempre es fiel. Tu palabra es viva, tu palabra es transformadora. Tu palabra nos ilumina el presente. Tu palabra nos hace reflexionar en nuestra propia vida. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no te escuchamos. Porque muchas veces creemos que estamos obrando según tu sabiduría, pero no es así, oh Padre. Estamos en caminos errados, en caminos equivocados. Pero gracias a tu misericordia, Señor, gracias a tu bondad y a tu fidelidad, nosotros estamos aquí, Señor. Gracias porque un día nos encontramos en el camino de nuestra vida con Jesucristo. Gracias, Jesús, por hablar a nuestra condición, por mostrarnos que en ti de verdad la vida tiene sentido y esperanza. Permite, oh Padre, que la vitalidad de tu amor y de tu presencia nos ayude, oh Padre, a ser diferentes, a dar un testimonio verdadero de tu amor y de tu gracia. Bendice cada vida aquí presente. Sé con cada uno de ellos en sus procesos. Cada quien tiene un encuentro contigo, un proceso contigo, Señor. Y tú estás obrando conforme a tu voluntad y a tu tiempo, que no es el nuestro, para bendecir y salvar esa vida. Quita de nosotros cualquier espíritu de juicio, de condena, de crítica, y pon más amor en nuestros corazones, más misericordia, menos legalismo, más de tu verdad, más de tu gracia, Señor. Y que nuestra iglesia pues se reavive, Padre, en estos tiempos. Se reanime por el poder de tu amor y de tu Espíritu. Bendícenos a todos. Guárdanos, Señor, hasta el día de Jesucristo, hasta ese día glorioso en que podamos habitar por siempre y eternamente contigo, Jesús. Amén y amén.